Hola. Ven para acá. Qué bien, hola. ¿Te acuerdas Sí, cómo ya. habíamos sido estado anterior? ¿Sí? Por eso no quería Ya publicarlo. es hasta que justo, ya ahora sí, estamos los quedaras dos. conmigo. ¿Te acuerdas cómo vamos a empezar? F, O, R, O, guión, L, S. M. Bien. Bien. ¿Sí te acordaste? Qué felicidad Sí, me da, pues, ¿eh? tuve que estar No, estudiando yo dije, y híjole. estudiando y esforzándome, pero bueno, ya, te Yo salvé. dije, ¿Sí no, me pones a un lo 10 en mejor calificación? nos iba mal. No, sí, muy bien. Bien, pues también queríamos hoy. Y recuerdas que habíamos estado hablando de la lengua de señas y tratar de hacerla bien y pues, que también Así ellos, es. los sordos que nos ven, nos vayan corrigiendo, ¿no? Con mucho gusto, que todos lo podamos compartir. Exacto, así sea. Hoy queremos abordar un tema que quizá ustedes se hayan dado cuenta. ¿Han visto cómo ahora los sordos jóvenes se refieren y tratan con las personas, los sordos adultos, ¿no? Y de repente son irrespetuosos. ¿O crees que estoy exagerando? Tienes razón, sí, eso ha pasado mucho últimamente. Hay muchos jóvenes que tienen opiniones diferentes, opiniones encontradas con generaciones pues ya más de personas de mayor edad. Hay muchos jóvenes que no conocen, por ejemplo, cómo los sordos se reunían, por ejemplo, en el VIPS de Madero, no han convivido con estas generaciones de sordos mayores. Entonces, pues estas opiniones se van creando en este grupo, ¿no?, de jóvenes sordos. Y también como el YouTube, ¿esa es la seña? ¿De YouTube? Ah, ok. Bueno, pues gracias por enseñarme esa seña. Gracias, maestro, por enseñarme esta seña, ¿no? Yo, por ejemplo, no me sé todas las señas, no soy tan conocedor de todas, ¿no? Ahora estoy aprendiendo esta, muchas gracias por enseñarme esta. He visto que los jóvenes hacen mucho esta seña, digo, cualquiera de estas dos las he visto. Bueno, ¿las dos? No, pero no, Esta es de ASL, ¿eh? de la lengua de señas mexicana. A ver. No, la verdad es que es de ASL. Se hace esta. Tendrías que hacer esta, como doble. ¿Doble así? Sí. No, estas dos. Ah, ok, bueno, si me equivoqué, Perfecto. entonces lo acepto. Hagamos esta para doble. Y no es que quiera sentirme orgulloso de corregirte, no, pero quiero compartir contigo. Y ya ven, él no se molesta porque lo esté corrigiendo, ¿no? Al contrario, No, de le da todas gusto maneras, aprender. le voy a dar su paleta. Le voy a decir que sí, le voy a decir que sí. Y bueno, ¿vas a seguir usando esta o la vas a cambiar por esta? No, pues mejor voy a usar esta. Tienes razón. Y sí es importante porque si no va a desaparecer esta seña y va a terminar siendo cambiada por la de American Sign Language. Perdón, te interrumpí, continúa. Bien, pues a veces nosotros hacemos señas y no nos damos cuenta, ¿no? No estamos analizando las que estamos diciendo. Y pasa mucho, ¿no? Con los intérpretes, con los sordos. Esta seña, por ejemplo, tampoco es bueno hacerla porque no es de la lengua de señas mexicana. Habría que hacer esta. Y bueno, esto también es parte del foro, ¿no? Que podamos discutir estas señas y las podamos platicar. También es importante que rescatemos las más naturales. Hay muchas señas inicializadas y también hay señas inicializadas que ya se quedaron así, que ya no las podemos quitar, ¿no? Papá, por ejemplo, allá no hacerla y ahora hacerla así, pues no se puede, eso no podría ser. Pero bueno, ya hay señas que ya se quedaron así y a partir de ahora podríamos discutirlas, podríamos rescatar las que sí son las más naturales. ¿Ves lo que acaba de decir? Que hay cosas que ya pasaron, ¿no? Son señas que se utilizaron y no las puedes quitar, ¿no? Y pasa lo mismo con el español. De repente hay palabras que, por ejemplo, papá, ¿no? Es una seña que se viene utilizando desde antes. Y no puedes decir, no me gusta ya como es papá y cambiar la palabra, ¿no? Es imposible. Y pasa esto igual en todas partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, en Asia tienen una palabra para utilizar, para referirse a papá, ¿no? Y por ejemplo en Filipinas utilizan la misma palabra en español para decir papá, ¿no? Y en español señado, ¿qué es esta la seña? ¿Es la seña para español señado? Español señado.
O hay quien dice LSE, ¿no? Pero por ejemplo también en España dicen padre, ¿no? Y para nosotros, padre es el sacerdote, ¿no? Entonces, cada quien tiene su manera de utilizar la palabra, ¿no? Por ejemplo, en Europa está papá, en América está papá, y es imposible que quites esta palabra, este vocablo, ¿no? Sí, no se puede. Y dice, lo mismo sucede con que es lo que acaba de decir, no podemos quitar papá, aunque sea una seña inicializada con la letra P, es imposible quitarla, ya tiene que seguir, la tenemos que seguir utilizando, ¿no? Recuerdo que hace poco, hace como 2 o 3 semanas, un sordo me mandó un mensaje, no recuerdo quién fue, la verdad es que recibí en ese entonces muchos mensajes, ¿no? Sí, un actor muy, bueno, sí, un actor muy famoso. Perdón, te estoy interrumpiendo. No, miren, hace como 2 o 3 semanas me mandaron un mensaje, me decían, es que papá, con P, y me decían, es que no puede ser así con P, y yo le decía, ok, ¿cómo lo cambiarías, no? ¿Por cuál lo cambiarías, no? Por ejemplo, ahora celular, ¿cuál es la seña de celular? ¿Y teléfono? ¿Teléfono así? Bueno, así se hacía, bueno, era la seña antigua. Exacto, ¿y por qué sí ha podido cambiar, no? ¿Y por qué papá no ha cambiado? Bueno, también puede ser diferente. No, pero ahorita le estaba preguntando, ¿no? Y de repente, si a mí me hicieran estas preguntas, yo tampoco podría contestarlas, pero miren. Esta es la seña antigua de teléfono, porque también así era como se agarraba el teléfono y se tenía que colocar. Pero también pues fue evolucionando la forma del teléfono y también evolucionó la seña. Pero ahora pues hay todas estas, ¿no? Todas estas formas refieren al teléfono, ¿no? La tecnología pues también va cambiando y las señas relacionadas a tecnología pues por eso también van cambiando. Pero hay algunos conceptos que ya son conceptos arraigados y por eso no cambian. A ver, ¿esta seña qué es? Por ejemplo, papá, esa palabra, sabemos que el concepto es el papá, ¿no? Y no va a cambiar la forma del papá. Entonces, por eso no podría cambiar la seña. Y tampoco en español ha cambiado esta palabra para referirse a ese concepto. Y en la tecnología sí, en la tecnología sí va cambiando. Por ejemplo, WhatsApp, ¿no? WhatsApp. Ajá, esta WhatsApp, seña de así. WhatsApp, así. O WhatsApp. Así. WhatsApp. Así. Entonces, la verdad es que yo también veo que la mayoría hace esta y hay muchos jóvenes que no están de acuerdo con esa seña porque está inicializada. Pero también en tecnología pues podrían a lo mejor ir evolucionando las señas. Anteriormente no existía el WhatsApp, ¿no? Por eso no había una seña antigua. Teléfono sí tenía una seña antigua, fue cambiando, entonces algunas sí pueden ir evolucionando y otras señas no. Efectivamente, tienes razón. Y ahorita que te veía, pensaba en esto, por ejemplo, de repente papá, ¿no? ¿Cómo generalmente se representa a un papá, ¿no? Quizá con un bigote o a lo mejor calvo o con un poco de pelo solo a los lados, ¿no? Si se representa si se hace una figura que represente a papá, por ejemplo, la figura tampoco la puedes cambiar mucho o hacerla torcida o algo. Casi todos tienen un referente en imagen para esta seña, ¿no? Pero ¿qué pasa? La tecnología sí ha ido cambiando mucho y, por ejemplo, antiguamente, ve qué pasaba. Antiguamente, ¿cómo era el teléfono? ¿Te acuerdas que lo ponías con un teclado? Sí, ¿te acuerdas? Que se ponía con un teclado. Sí, se ponía el TTY y bueno, pero no te ponías auxiliares. No, yo no tenía como esta oportunidad de comprarlo, sí tenía que pedirle a alguien más que me apoyara para que se pusieran en contacto o escribir un recado, lo leían y entonces ya marcaban ese número y decían, oye, tal persona, esto, yo, sí tenía que pedirle a alguien más, algún vecino, a la persona que tenía una tienda al lado, entonces les pagaba 3 pesos, les tenía que llevar un recado, les pagaba. ¿De verdad? ¿Y no se enojaban o algo así? Sí. ¿O decían, ay, pobre sordo? Sí, de veras, pues sí, a lo mejor sí, pero pues era normal. Sí, tenía que estarles pidiendo, a veces mandaban un recado, pero pues yo ya no estaba ahí, y entonces iban y me tocaban,
pero pues si el recado era para las 3 de la tarde y yo llegaba a las 5, pues ya no tenía sentido, ¿no? Sí había muchas limitaciones, no era pues nada sencillo, y a veces el vecino pues se molestaba, porque sí, me hablaban de emergencia a medianoche y entonces tenían que ir y avisarnos. Qué feo. Sí era complicado. Anteriormente sí había muchas limitantes, ¿no? Y bueno, eso creo que no me tocó a mí tanto tiempo antes como a ti. No, es lo mismo, ¿no? No, y ahora imagínate hablar por teléfono para las novias. Sí, no, bueno, eso era primordial. Yo recuerdo que cuando empecé de joven, a los 15, 16 años, y que empezaba con las niñas, yo no lo hacía por medio de los vecinos. La fortuna que yo tenía es que al lado vivía mi tía, a la vuelta de la casa vivía. Entonces iba y le tocaba a mi tía y me decía, ay, ¿qué pasó? Y le decía, oye, ¿le puedes hablar, por favor? Porque hay una niña muy bonita. Y ya mi tía decía, ah, bueno. Yo le daba el número y recuerdo que marcaba en el teléfono de disco, marcaba. Sí, y estar esperando a que regresara el disco y otra vez, qué flojera. Sí, y marcabas el número, ¿no? Y ya estabas llamando, y pues yo estaba tratando de conquistar a esta chica, pero la persona que contestaba del otro lado del teléfono era la mamá de la chica. Entonces, pues la comunicación era entre mi tía y su mamá, ¿no? Entonces de repente, pues mi tía decía, es que él dice, ¿no? Y la mamá decía, no, sí, y es que ella dice, ¿no? Y es como, por ejemplo, cuando estuvimos de novios, mi esposa y yo, ¿no? Y estabas esperando a ver qué te decían, ¿no? ¿Es así? Sí. Y entonces ya la mamá tomaba el teléfono y yo le decía, dile que sí puedo ir a su casa. Y ya nada más veía que decía, bla, 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 bla. Y cuando veía como trataba de ver si movía las cejas para arriba, para abajo, y trataba de adivinar qué pasaba. En suspenso, ¿no? Pensando qué te decían. Y de repente, si veía que hablaba y me decía, no, imagínate. Sí, qué decepción. ¿No? Y me decía, no, sí, y ya me tranquilizaba más. Y le decía, ¿a qué hora? Y me preguntaban que a qué hora. Y yo le decía, ah, pues a las 4 en punto, seguro. Y ya me contestaba, sí, a las 4, que se ven a las 4. Y yo decía, ah, ya, al fin, y me quedaba tranquilo, ¿no? Y por ejemplo, yo también tenía ganas de mandarle un beso, ¿no? O decirle, te amo, ¿no? O esta seña. ¿Y no? ¿Y no lo decías? Pues no, imagínate que le diga a mi tía, dile que te amo, y que mi tía le dijera, ¿te amo? Imagínate. Oye, dice Edgar dice que te ama, pues por lo menos así, ¿no? No, pero pues yo me sentía como frío, que fuera a través de otras personas, y no sentía que fuera directo, ¿no? Yo se lo quería decir a ella. Y ya cuando llegaba, ella ya sabía que yo iba a ir, pero pues también era diferente. Y de todo este proceso de noviazgo, pues así era como nos comunicábamos, ¿no? O de repente ella le pedía a alguien que me llamara y quizá no estaba. Pero también me acuerdo qué pasaba cuando salíamos de fiesta en las noches, ¿no? En aquel entonces no teníamos Uber, ¿no? No había manera de llegar. Entonces de repente te decía, no, pues quédate a dormir. Y yo decía, pues voy a ver si me dan permiso. Entonces teníamos que hablar a la casa de mi tía y ya era muy noche y pues mi tía estaba dormida. Le decía, y se paraba y contestaba, le decía, tía, por favor, diles a mis papás. Entonces tenía que bajar la planta baja, salir, ir a la casa de mis papás y tocarles y decirles, dice Edgar que no va a venir. Entonces mis papás ya decían, ah, bueno. Pero pues era pesado, era un proceso pesado además, ¿no? Ya después con el tiempo cambió eso. ¡Qué entonces belleza! usábamos el TTY, ¿no? Que era un teléfono conectado a un teclado. Y imagínate a quién fue al primero que le di, a la primera persona que le di otro TTY. A la novia, pues claro, primero la novia y ya después la familia y al final los amigos, ¿no? Por supuesto, fui a la que ahora es mi esposa, y se lo llevé y se los dio a sus papás y le dije, es que este es para mi esposa. Y todo. Sí, pero imagínate, eran como 700 pesos, costó como 700 pesos. Con todos tus domingos, con eso fuiste juntando y lo compraste. Sí, y entonces ya cuando se lo entregué, pues yo ya me quedaba más tranquilo y ya le podía escribir, te amo. Al fin se lo podía decir yo directamente, Y ¿no? ya sentías tranquilidad.
Pues sí, porque pues, si no, estaba ahí sufriendo. Pero imagínate, los oyentes lo podrían hacer directamente. Tomaban el teléfono y decían te amo y ya, directamente. Pero para nosotros mantener contacto con la pareja era complicado, ¿no? Y ahora ya con mensaje, ¿no? Ya es mucho más fácil. Sí, entonces antes no era tan posible, no se Sí, podía. ¿no? Y luego no la veías en tantos días y era mucho más complicado. Y era más complicado el contacto y mantener la comunicación con ellos, con la pareja, y de repente pues también era, pues sí, era como un poco extraño. Y no sé, lo mejor era hacerlo directamente con la lengua de señas, ¿no? Pero por ejemplo, antes estaba esta seña. Pues no, así no había nada de tecnología, no había tanta tecnología. Pero por ejemplo ahorita tú pues estás sentado y puedes mandar mensaje con toda la comodidad, sin ningún problema, y estar mensajeándote, ¿no? No, y ahorita con la videollamada, bueno, puedes platicar súper bien. Sí, por supuesto, ¿no? Y ahorita él con toda comodidad te puedes comunicar en señas, pero antiguamente no. Antiguamente tenía que ver mis manos y yo podía comunicarme con las manos, ¿no? Pero tenía que escribirlo, entonces, híjole, pedir ayuda a alguien para que me ayudara a escribir era como, no. Este tema es muy interesante, ¿no? El poder repasar qué pasaba antes. Mis papás, por ejemplo, también, ellos tuvieron una vida muy diferente. Mi papá vivía en México y mi mamá en Guadalajara, y ellos, siendo de diferentes estados, ¿cómo se comunicaban? Mi papá tenía que ir a mandar telégrafos, sí, a escribir un telegrama y poderlo mandar y decirle nos vemos el domingo a las 12 en mediodía en la iglesia, y ya, ¿no? Esta es la seña de mi papá, y a ese nombre la mandaba. Entonces alguien llegaba y tenías que ver, ¿no? Si realmente podían coincidir o no. O sea, no había forma de cancelar, ¿no? Muchas veces no era tan inmediato el poder cancelarlo, entonces tenías que llegar y hasta allá y ver si llegaba o no. Y sí, pues era como mucha fidelidad, porque pues te veías eventualmente. Y ahí tienen todos los telegramas que se mandaban guardados y digo, ay, qué padre, ¿no? Sí, padre. Y ahorita, bueno, lo que evolucionó después fue el TTY y ahora la videollamada, pero a mí no me encanta, creo que tampoco... Pero ¿por qué no? Sí es padrísimo que poderte comunicar con las señas. Sí, es muy padre porque te puedes comunicar a través de lengua de señas, pero también se ha perdido esta cercanía, el podernos ver, el podernos estar frente a frente, el tener este contacto corporal, se ha perdido muchísimo. Y ahorita los sordos, ay sí, platicamos ahí en videollamada y hasta ahí, ¿no? Pero ya no se reúnen, y antes se reunían muchísimos sordos en el VIPS, realmente, ¿en qué VIPS? ¿no? Y podían platicar, pues en el de Madero, en el de Plaza Universidad. En el de Plaza Universidad era donde más se reunían, y ahora cada vez se reúnen menos. ¿Por qué? Pues meseros, así, esta es la seña antigua de meseros. Sí, mesero. Los meseros se molestaban mucho porque, pues sí, ¿no? Los sordos iban y también como que no había, pues a veces buena convivencia, y dejaron de ir, pero ahora en el de Madero van muchos sordos de la tercera edad y está padrísimo porque hablan en señas antiguas y a mí me gusta muchísimo verlos. Ahorita que lo ven y quizá digan, ya es un sordo adulto muy grande, pero no, en realidad no. Arturo vio a los sordos adultos, ¿no? Y dijo, qué padre, ¿no? Le gustaba la vivencia que tenían los sordos adultos, ¿no? Y para mí recordar eso incluso me emociona, La verdad es que me llena mucho de emoción recordar a los sordos adultos y sus vivencias. Porque de repente ver a los sordos y explicar y contar las historias de lo que pasaba es algo que me gustaría mucho, es algo que tengo muchas ganas de que los sordos jóvenes se enteren, que los sordos jóvenes lo vean, porque ellos no están teniendo toda esta información. Los jóvenes sordos no están teniendo la información de los adultos sordos. Y yo sé que de repente los jóvenes se sienten
como ordenados, mandados por los adultos sordos. Pero creo que sería interesante que vieran a los sordos viejos, hablar de sus historias, señas. Y por ejemplo, esta seña que hizo él, ¿no? De telégrafo. Telegrama. Que era como se comunicaban antiguamente, ¿no? Y retomando esta seña, mis papás no lo utilizaron, por ejemplo, porque ellos vivían aquí en la Ciudad de México y pues fácilmente podían ir el uno a la casa del otro y estar juntos, ¿no? Pero mi bisabuelo, mi familia es originaria de Silao. Esta es su seña. Esta es la seña. La seña antigua de seña es esta. Creo que estamos teniendo un problema con la cámara. Vamos a voltear. Listo. Ya quedó. Ya. Un poquito de magia y ya quedó. Se volteó todo. Listo. ¿Qué nos quedamos? ¿Lo recuerdas? Sí, estábamos, hablando de tu historia y es muy, muy interesante para mí, Charlie. Sí, mira, no es que yo me lo haya inventado, la verdad es que sí es vivencia. Mi bisabuela nació en Silao y después de un tiempo corrieron las noticias de que se había abierto la Escuela Nacional de Sordos, la Escuela de Juárez, ¿no? Y en el periódico fue donde se difundió todo esto. Y mi bisabuelo decidió Él vivía irse. allá. Sí, vivía en un pueblo, él vivía en el pueblo y decidió venirse. Pero ¿qué pasó? Se abrió la escuela. Por eso se quiso venir para acá, tu bisabuelo. Sí, y se vino en tren, se vino desde allá en tren. Y llegó a la Escuela Nacional de Sordos y ahí dormía. ¿Y de lunes a viernes se quedaba ahí? No, se quedaba todo el tiempo, porque digo, ahorita tú puedes ir y venir en coche, pero imagínate tan lejos y en tren eran muchas horas de camino. Entonces, se quedó. Y el papá de mi bisabuelo, que era oyente, ¿cómo se comunicaba con él? Le escribía cartas. Se escribían cartas y se mandaban cartas entre ellos dos para comunicarse. ¿Tu bisabuela le mandaba cartas ahora? Sí. Y lo mismo pasó con el abuelo, con el hijo. Ya después de un tiempo que se casó bisabuelo, que se casó también con una persona sorda, también de Silao. Entonces mi bisabuelo le decía a mi abuelo, por favor, comunicémonos con cartas. Y también se mandaban cartas y tenían un boche así de cartas. Y entonces se iba para allá. A ver, tu abuelo entonces se regresó para allá. Sí, y ellos ya sabían, ¿sí?, que se iban para allá. ¿Y tu sí, bisabuelo estudió y terminó la primaria? Sí, terminó toda la primaria y terminando se regresó, ¿no? Y mi bisabuela decía, sí, pues también, pues, ¿qué van a hacer con ella, no? Y acuérdate que en aquel entonces las mujeres no tenían opción de estudiar, se dedicaban ¿no? al hogar, claro. Y mi abuelo lo mandaron también a la escuela de sordos, ¿no? Y se comunicaban constantemente por medio de cartas. ¡Qué padre! Y en ese entonces eran por cartas, imagínate, después el tiempo cambió y entonces tus papás lo que utilizaban era el telegrama, ¿no? Después de cartas se mandaron telegramas. Sí, después empezó a ver el teléfono y ahora tú con tu novia, ¿cómo te comunicabas? Se usaba, pues, eran ya móviles, era Viper. Bueno, antes del Viper, ahí yo recibía los mensajes, pero también no era tan fácil contestar, ¿no? Después ya era uno móvil en el que podía yo contestar y me la pasaba ahí. Mi papá se enojaba y me decía, oye, pago muchísimo, tú págalo. Y sí era caro, ¿no? Ya después ya vi cuánto pagaban, pero al principio era una emoción, me despertaba y ahí estaba pegado, ¿no? Mandando mensajes. ¿Y ahorita? No, ahorita ya. Ahora es menos. Mucho menos, ya la tecnología también, pues ya está en todos lados. Ahora la tecnología ha crecido y ha avanzado muchísimo y ahora podemos hacer video, llamadas. Y ahora que veo todos estos cambios y recuerdo cómo era antes, la verdad es que así ha pasado también con las señas. Ajá. Y eso también es importante
es algo importante que los jóvenes deberían también de ir conociendo, de ir aprendiendo, de ir estudiando, pues no porque ya sean jóvenes y los viejitos o las personas mayores ya tengan edad, no quiere decir que no sepan, ¿no? Al contrario, creo que toda esta experiencia sirve, ¿no? Para las siguientes generaciones. A lo mejor nosotros después nos morimos y todo lo que nosotros dijimos, pues, de algo les ha de servir, ¿no? También toda esta investigación de las señas, todo lo que va evolucionando es importante que también lo conozcan. Ahorita recuerdo mucho que cuando te encuentras con un sordo empiezas a platicar, ¿no? Y con uno de ellos me encontraba y decía, por ejemplo, hay unos jóvenes que no quieren cambiar, ¿no? Y que quieren seguir como en la misma actitud, y también lo entiendo, ¿no? Y hay otra gente, hay otros sordos que quieren cuidar mucho la lengua de señas y no hacerle señas inicializadas y no traer señas de otros lados. Y no es que sea algo absurdo, ¿eh? También creo que es importante. Por ejemplo, la seña de cómo. ¿Cómo la haces tú? ¿Cómo? Así. ¿Cómo? Yo la hago así. Perfecto, así. Pero ahora lo que he visto que hacen la mayoría de señas de la gente, las señas de cómo, es así. Se ha modificado esto. Sí, con la letra, porque tiene que ser con la letra. ¿Y qué pasa? No es solo problema de que los sordos jóvenes se lo hayan inventado, ¿eh? ¿Quién se ha inventado esta seña de cómo con la letra C? Los oyentes, ¿no? Porque para ellos es más cómodo hacer la seña así y recordarla así. Ajá, y porque ¿qué pasa con los niños? Así es más rápido aprenderla. Y entonces todas las señas se han ido relacionando con las letras, pero eso ha sido un error. Y la verdad es que sí han sido modificaciones ocasionadas por los oyentes. Los oyentes han ido modificando estas señas, ¿no? Esta, por ejemplo, adolescente. A ver, ¿cómo es? Adolescente, así con la A. ¿Y por qué adolescente con la A? Ah, pues porque como se escribe con la A, pues así. Ok, a ver, vamos a ver. ¿Cuál es la seña original? La seña bonita, original. Miren, fíjense, recuerden el rostro, ¿eh? Recuerden el rostro. No me vean, me chiven. Joven. Ahí está. La hiciste diferente. No. Déjate. Te voy a explicar, voy a ser claro. A ver, recuerda que la seña tiene que adecuarse, o se adecua dependiendo del contexto. Ellos, ahí hay muchos jóvenes, ¿no? Hay muchos jóvenes. Las personas que van cambiando. Espera. O ahí puedes Vean decir, el las rostro. personas viejitas Es distinto el rostro. van cambiando. No, esta es la seña. Este es el rostro para adolescente. Cambias los rostros para referirte a joven y referirte a adolescente. Sí, tiene que ver mucho también el marcador no manual. Y quizá esa es la cuestión, que nosotros no lo vemos, pero si lo podemos analizar con otras personas, lo podemos ir identificando. Jóvenes estos, adolescentes. Jóvenes estos, sí son jóvenes. No, depende también mucho del contexto y tiene que ver también mucho el marcador manual con el que lo hagamos. Y ahí está todo el mensaje, todo el sentido. Exacto. Por ejemplo, mi hijo ya está siendo adolescente, ¿no? Y ya empieza a decir, no, y es que hacer un poquito más rebelde y quererse ir a las fiestas. Y yo trato de decirle, oye, pues es que ten cuidado, no salgas tan tarde, no salgas tan de noche, ¿no? Y luego tanto con el varón como la mujer, ¿no? Pero la otra chica, el otro chico que es más grande, entonces se agarra y se va, ¿no? A la fiesta. Pero ¿viste mi rostro? Oye, bueno. ¿Y por qué es diferente? No, fue diferente. A veces haces esta cara de sí, tú te puedes ir, él es joven, se puede ir. ¿Ya ven? El rostro es importante, es el marcador no manual. Y yo algo que veo es que los sordos tienes como algo nato para expresar, para ir hilando el rostro con la seña, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? De repente, tanto sordos como oyentes, te dicen, no, es que mejor cambia la seña y ponle una letra, inicialízala para que quede claro. Y no, por ejemplo,
Ahora esta, de divertido. No, esa está inicializada. Yo puedo decir así, alegre, divertido. Exacto, ya tenemos la seña de divertido. Y divertido así la usan muchísimo en Guadalajara, ¿no? La veo mucho esta seña con la D, pero ahí puedes tenerle o ponerle 3 significados, ¿no? Hoy es un día muy alegre. Hoy estuvimos muy divertidos en la fiesta. Fíjense, en el rostro es distinto. Otro sería, no sé, digo, podrían ser también diferentes acepciones, ¿no? A esta seña. Y tiene que ver mucho el marcador manual, el tema. Oye, como que no te ves divertido, no estás aburrido, no, te la pasaste riéndote, estás muy divertido, ¿no? A mí estos temas me preocupan, ¿eh? La verdad es que sí me preocupan mucho, porque de repente, no sé si me has visto que de repente veo señas que están equivocadas y trato como de corregirlas, pero hay un problema. De repente cuando ves que están haciendo divertido con D, pues tampoco quieres evitarte ese problema de no, es que Edgar siempre habla de su familia y no le importan las señas nuevas. No es esa intención, ¿no? Lo que quiero es una cuestión de identidad, es una cuestión del individuo. Y sí, trato de ser cordial con los sordos de México. Pero, por ejemplo, cuando ves un símbolo patrio, ¿no? Que ves el águila y sientes este orgullo, es algo similar. Pero ¿qué pasa? Cuando haces divertido, ¿qué es lo que se está perdiendo? Se está perdiendo el rostro, el marcador manual, ¿no? Porque para ser divertido con la seña de alegre, con la otra seña, la no inicializada, tienes que utilizar el rostro. Demanda, ¿no? Sí, con todas estas señas inicializadas se pierde la naturalidad del rostro, los marcadores no manuales. Y ahora los jóvenes, por ejemplo, han ido cambiando las señas. Y pues bueno, está bien. Por ejemplo, yo no les puedo decir, no hagas divertido con la D, porque es que es lo que los jóvenes están haciendo, ¿no? Pero lo que les puedes decir es, mira, está esta seña, y esta seña es suficiente para esto. Si no existiera la seña, pues quizá podrías tomarla, ¿no? Hacerla. Pero no, estás quitando una seña que sí existe y poniéndole a esa seña que existe, poniéndole una seña inicializada. Y sí me preocupa, pero además me entristece demasiado. Porque recordábamos que lo que platicamos al principio, en el español no puedes cambiar la palabra papá, ¿no? Y empezarles a inventarte otra seña otra palabra para papá, ¿no? Lo mismo pasa con la lengua de señas mexicana. No puedes empezar a inventarte señas para señas que ya existen. Quizás si no existe la seña, a lo mejor, ok, y quizás hasta la pones inicializada, ¿no? Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, se empieza a difundir esta seña y si para todos la están utilizando, está bien, ¿no? Por ejemplo, mi papá, su papá, que son adultos sordos, mayores, ¿no? Yo, por ejemplo, a ellos no les podría agarrar y decir, es absurdo, estás diciendo cosas que no. No, al revés, es súper interesante, ¿no? Como aprender de sus señas, me da mucha curiosidad conocerlas, ¿no? Y creo que es algo, pues, muy, muy valioso. También, yo, digo, estoy como en medio, ¿no? En una generación como a la mitad. Convivo con muchas personas grandes y también con muchos jóvenes. La T, ¿no? La T, por ejemplo, esta todavía la hacen. Esta T antigua, para deletrear, hacen muchísima esta configuración para la T. Y los jóvenes, YouTube, ¿no? Por ejemplo, esta nueva seña para YouTube. Y a mí pues, me sirve, ¿no? A tomar de estas dos generaciones cada una de sus señas. Y así como voy tratando de valorar las viejitas, aprendo de las nuevas. No puedo decir, no, esto está mal y estas no se usan así. Solamente aprovecho, ¿no? Y les explico ahí un poco de cómo hay señas antiguas, cómo la lengua de señas va evolucionando y se van compartiendo entre generaciones. La T, por ejemplo, ¿no? Hay muchos jóvenes que no conocen esta configuración de la T. Entonces les explico y para mí es muy, muy importante esta, ¿no? Por ejemplo, de Zócalo, esta seña antigua de Zócalo,
ahora se hace así. Esa también es muy interesante y se han ido perdiendo muchas señas antiguas. ¿Qué va a pasar en un futuro? A lo mejor ya no vamos a tener ninguna de esas. Y también es importante que las podamos ir archivando, que las podamos ir documentando. Pues es lo mismo, ¿no? Que los diccionarios, por ejemplo. Hay muchísimas palabras, un diccionario de sinónimos, porque hay muchas señas para diferentes conceptos. Ahorita que hablabas de la T antigua, me quedaba pensando, y sí, esta es la T antigua. Pero ¿y esta seña? Esta es como de sí, yo recuerdo, yo me acuerdo. Y por ejemplo, ¿ustedes la usan? ¿Ahorita se usa afuera? No. Ahorita es una seña que quiero compartir, ¿no? A decir, al igual que él les compartió la T antigua, yo les comparto esta. Sí, de recordar. Yo recuerdo cuando era joven y empezaba a trabajar, dando clases de lengua de señas, de repente, si yo tenía alguna duda, yo iba con mi papá y le preguntaba, oye, ¿esta seña cómo es? Y ya mi papá me explicaba qué pasaba con las señas, ¿no? Y le decía, oye, ¿y por qué esta T antigua cambió a esta configuración nueva de T? Y decía, es que los niños de repente se confundían entre la F y la T, causaba confusión. Uh-huh. Pero a mí me parece que no era la razón esa, ¿no? Me parece que había otra razón. Por ejemplo, ve esta, F, T, F. ¿Es igual? ¿Son iguales? No. Son diferentes. Claro, por supuesto. Fíjense, los sordos son muy visuales, ¿no? Y pueden distinguir las peculiaridades. Si de repente hay alguna pequeña diferencia entre uno y el otro, si está mal nivelada, no pueden cometer el error, ¿eh? A mí me parece que no eran los sordos los que se equivocaban, los que les causaba confusión, ¿no? Había una persona, Fidel, que enseñaba, ¿no? Sí, que estaba en el IMAL. No, sí, en el IMAL, ¿no? Sí, la verdad es que no sé en dónde, pero era un oralista, ¿no? Y puso un instituto y en el que empezó a trabajar con las personas sordas, pero dejó de trabajar con la lengua de señas mexicana y empezó a empezar a oralizar a los sordos, ¿no? Y esta persona fue a Washington y ahí de repente vio la T y de repente dijo, no, vamos a cambiar esa T por esta T. Y sí, entonces todos los sordos empezaron a cambiar la T y entonces se perdió la T antigua, ¿no? Y ahora se empezó a utilizar una configuración nueva para T, pero no, son diferentes las T's, son diferentes configuraciones. La verdad es que no es lo mismo. Vean, y hay diferencia, los dedos están separados para la T antigua y para la F van juntos. Son diferentes señas, pero de repente hay confusión, creen que se confunde, que puede causar confusión y no, hay que cuidar las señas. Sí, por eso también es importante que por esto es que hay muchas señas que se hacen así. Con esta configuración de T se hacía trabajo, tiempo. Por eso trabajo se hace así. Trabajo. Tiempo, tarde. Y ahorita, aunque la T ya no la hagan así, estas señas se siguen haciendo así, ¿no? ¿Y qué es esto? Es evolución. Han cambiado, han ido evolucionando, ¿no? Y por ejemplo, tarde, con la T antigua, no. También lo mismo pasa con el español, ¿no? De repente lo puedes hacer de una manera más refinada, más elegante, sí, y ¿no? tú sí oyes, ¿no? Así que se oye refinado. No, es lo mismo, de repente si no lo pronuncias bien se oye feo, ¿no? Y lo mismo pasa en las señas, de repente las señas para producirlas no se producen bien, no se ven bien. Quiero explicarte algo que a mí la verdad me parece importante, que ahorita me acordé y quiero compartirlo con ustedes. ¿Te recuerdas que cuando empezábamos con este proyecto de For LSM hablábamos mucho de conservar la lengua de señas? Esta persona que me abordó también que me decía que había que cuidar las señas y no estar inventando señas nuevas, y yo solamente veía lo que comentaba y lo que me explicaba él y lo veía, guardaba silencio y decía, pues sí, la verdad es que tienes razón, ¿no? Pero aquí hay un pero, ¿no? Pero esta también podría ser una seña para pero. Sí, aquí hay un pero. Si de repente quieren
crear nuevas señas, creo que lo primero habría que ver si es una seña que va acorde con nuestra lengua, que va acorde con nuestra cultura, ¿no? Y si no es así, pues también es una seña que vayas a poder utilizar, ¿no? Y no te vas a pelear con ellos. Lo que pues tienes que hacer es tratar de cuidar las señas que estás inventando. Por ejemplo, la seña de taza. ¿Taza yo así? No, esa está prohibida, no. Eso es una seña nueva, ¿no? Y habría que, y a los sordos adultos no les gusta, ¿no? No. Y son señas que no puedes empezar a modificar. Y de repente, ¿cómo harías taza? Me dice, no, pues quizás sí, refiriéndote a la oreja de la taza, la figura de la taza. ¿Y cómo es vaso? ¿Así? Ok, vaso haces así. Pero pues si no te gusta vaso, entonces tendrías que inventar una seña nueva para vaso. No es posible, ¿no? Y me dijiste, no, pero si no querías la seña antigua, la seña anterior de taza, entonces tampoco podrías aceptar esta seña de vaso, ¿no? Tendrías que ser congruente. Entonces quedó pensando, no, pero es que esta seña de vaso sí es una seña que utilizábamos antes y la seña de taza es una nueva que se acaban de crear. No, y yo le decía, no, es que se van creando señas nuevas con el paso del tiempo, ¿no? Y pues si quieres crear señas, hay que discutirlas, hay que ver y empezar a crearlas. Y habría que, sí, estar de acuerdo, tanto jóvenes, tanto adultos, tanto viejos sordos, para empezar a crear señas. Sí, efectivamente, la tecnología nos está obligando a crear señas nuevas, ¿no? Y de repente necesitamos otras formas de comunicación y no sé, a lo mejor en un futuro nos vamos a comunicar de esta manera, no lo sé. Sí, por eso es importante, pues, discutir estas señas, ¿no? A lo mejor esperemos que este foro les sirva, que sirva también para que ustedes puedan ir identificando, relacionando ciertas señas, ciertos conceptos, que los vayamos analizando y que no se vayan perdiendo estas señas que las generaciones de grandes todavía utilizan, ¿no? Antes de que vayan desapareciendo estas señas, podamos rescatar algunas, podamos valorarlas y que se sigan produciendo de su bisabuela, por ejemplo, qué señas, ¿no? de estas personas que ahorita tienen ya son de mayor edad, que se sigan conservando estas señas. Hay algunos comentarios aquí. Bianca Sandoval. Los oyentes no deben enseñar lengua de señas mexicana a las personas sordas. Los oyentes no deben enseñar lengua de señas mexicana. Las personas sordas deben hacerlo mejor. La ley es que sean maestros sordos. Bueno, creo que es un tema, híjole, súper importante. ¿Tú qué opinas? Honestamente, aquí No tembló. ¿Ves? La pregunta es tan difícil que hasta la cámara se espantó. Tranquilos, vamos, estamos platicando. A ver. No, se movió el celular con el que estábamos grabando. Hay quien dice que deben de ser los sordos. Y sí, estoy de acuerdo que deben ser sordos. Sí. ¿Por qué? Porque primero los sordos necesitan trabajo. Ok, está bien. Es claro que los sordos, que si un sordo quiere trabajar y de repente el oyente es el que se lleva el trabajo y el que está dando las clases, pues va a causar conflicto. Pero no sé, vamos a ver. Dependiendo, a ver si tú compartes mi opinión o no. Quizá no compartas mi opinión y pienses que es una idea absurda. Pero ¿qué pasa? Sí, los sordos somos dueños de la lengua de las señas. Pero solamente es nuestra, solamente es algo para los sordos, no. Es algo que compartimos para que lo puedan usar tanto sordos como oyentes. ¿Qué pasa? Si no hubiera sordos, ¿habría lengua de señas mexicana? No habría lengua de señas mexicana. Y yo sé que algunos dicen, no, la lengua de señas mexicana también fue enseñada por oyentes a personas sordas. Sí, ok, está bien, sí, pero
los sordos, toda... Pero yo te pregunto, cuando llegó alguien a enseñar aquí lengua de señas mexicana que venía de Francia, ¿no había ningún sordo que supiera lengua de señas mexicana? Sí, ¿vieron su cara? Sí, así, sí había. ¿Qué quiere decir? Forzosamente había una lengua de señas antes, sí, incluso si hubiera venido alguien de Francia o no hubiera venido alguien de Francia, hubiera habido una lengua de señas. Seguro los sordos aztecas tenían una lengua de señas. ¿Cómo? ¿Quién sabe? A lo mejor eran claves, a fuerza, que de alguna u otra forma se comunicaban. Sí, tenían que expresarse, ¿no? Y tenían que sacar lo que tenían de conocimiento, ¿no? Y tenían que comunicarse. Híjole, ¿ves? Es un tema bien complicado que todo está pasando. Sí, bueno, ya próximamente la guerra. ¿En qué me quedé? Que sí, que también antiguamente seguro había lengua de señas. Y sí, también tenemos muchas cosas que agradecer a los oyentes. Sí, los oyentes han hecho mucha investigación, han estudiado mucho al respecto y no podemos hacerlos a un lado así nada más, como que sí, hay que agradecerles y sí, ok, las señas son parte de los sordos y sí, eso es claro. Pero si quieren enseñar lengua de señas mexicana es otra cuestión, es una cuestión distinta. ¿Por qué? Porque enseñar es cosa fácil. No. Es algo súper delicado, súper complejo. Yo tengo que saber cómo enseñar mi lengua de señas. Todos estos elementos que la lengua de señas tiene, los marcadores no manuales. No es enseñar, así es joven y así es adolescente ya. No, eso es algo malo, eso es hacerle daño a la lengua de señas. Sí, porque si de repente los sordos dicen, no, yo voy a enseñar la lengua de señas y yo voy a ser forzosamente el maestro de lengua de señas. ¿Es fácil? Claro, hay que conocer diferentes aspectos de la lingüística, la gramática, la estructura de la lengua de señas. Efectivamente, primero tendrían que tomar clases para poder enseñar, ¿no? Y tanto yo y como él, no puedo hablar de ti, pero yo, cuando era jovencito, a los 19 años, siempre me decían, es que sí, tú ingresaste ahí gracias a tu familia. Y no fue así. La verdad es que yo siempre quise trabajar en cuestiones de tecnología, no en lengua de señas, no, la lengua de señas la tenía en casa y ya ahí estaba y la vivía todos los días, ¿no? Pero gracias a una persona que me dijo, oye, ¿quieres entrar a trabajar al IRO? Ajá, uy, sí, cuando estaba el IRO. Y yo dije, ¿al IRO? Bueno, pues enseñar señas, cosas fáciles, yo sí puedo hacerlo. Ok, mañana, sí, mañana. Entonces llegué al día siguiente y el director me dijo, tú, Edgar, ok, bueno, empiezas el lunes. Yo dije, ¿el lunes? Está bien, pues no necesito nada, tengo mis manos. Y la verdad incluso me porté un poco chocante. Sí, a los 19 seguro eras un chocante. Y pues ya, llegó el lunes, llegué a dar la clase y es algo que no voy a olvidar nunca, El director me vio y yo ahí jovencito y yo no sabía en dónde iba a trabajar, en qué salón iba a estar y ya me dijo, pues vas a estar ahí con los niños. Y dije, con los niños. Y la verdad es que es padre los niños cuando empiezan a hacer señas. Pero ¿qué pasó? Llegué y no tenía nada, no sabía cómo dar la clase, ¿no? Y los chicos me decían, ¿tú eres sordo? Y yo, sí, soy sordo. Oye, ¿y cuál es la seña de esto? Y veía a qué se refería. Y era Halloween o disfraz. ¿Cuál es la seña? Pues así, ¿no? ¿Y por qué así? No, dime, ¿cuál era la seña antigua? No, la antigua no la sé. Esta era la seña antigua. ¿Y ahora? ¿Así? Pero así es brasier. Esta así ahora es brasier. Ese es brasier. Y antes se decía así, calzón así y brasier así, pero ahora no, como se van a dar cuenta y se ve feo, mejor hay que hacer calzón así y brasier así. Ya nos vamos a pelear. Imagínate que vas en tu coche y de repente ves una espectacular ahí en una
chica en ropa interior y te da pena verla o algo. Creo que eso es peor todavía. Lo muestran y de repente aquí enseñan, no, hay que quitar esta porque se ve que a qué te refieres, ¿no? Yo todavía utilizo esta para brasier y dices, vamos a comprar brasier, sí, vamos y compramos el brasier, ¿no? Pero de repente, no, es que esta está fea porque se ve que es y la cambiaron por esta brasier. Claro, y bueno, pues yo cuando enseño las dos, esta y pues que usen las dos, ¿no? Sí, pero ¿qué pasa? Porque tienes una experiencia previa. Yo no sé si antes tomaste clases para poder enseñar, pero por ejemplo, yo nunca tomé clases para poder enseñar. Y yo en ese entonces tenía niños de 4 años, ¿no? Y les enseñaba la seña de Halloween, y es esta. Y ellos, y una niña que era la que me había preguntado, ¿no? Y ya después de estar trabajando ahí, fui con el director y el director me dijo, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Pues bien, y ya le expliqué que había enseñado esta seña. Y el director se quedó sorprendidísimo. ¿Y sabes por qué? Pues era un sacerdote. Y me preguntó, ¿y entonces cómo haces la seña de brasier? Y yo le dije, así. No, bueno, y ahí sí hubo una contradicción, ¿no? Porque enseñaste así, pero la dices así. O sea, tú mismo te sí, hiciste una contradicción en la forma en que enseñabas. Exacto, pero es que para mí esta era la seña de Halloween, no esta que se mueve. Y de repente, pues sí, se malentendió porque pensaron que me estaba refiriendo a los bustos, al seno, ¿no? Y entonces el padre ya me explicó que debía tener cuidado con eso. Y en ese momento fue como de, yo que me creía tan hábil en la lengua de señas mexicanas, cometí un error a la hora de enseñar. Y te equivocas, y te vuelves a equivocar, ¿no? Entonces lo que necesitas es ir a una clase, tomar una clase para tener la perspectiva desde otro punto de vista y poder enseñar. Y entonces tener claridad en qué es lo que vas a enseñar. Y saber cómo enseñarlo, cómo compartirlo. Y por eso es importante. También, pues que es importante aquí identificar, porque tú decías, a lo mejor solo los sordos pueden enseñar lengua de señas. Bueno, no todos los sordos, porque también hay muchos sordos que no están preparados. Como decía ahorita Edgar, hay algunos que no saben de gramática, no conocen los elementos de la lengua de señas. Si conocen esto, claro, ¿no? Adelante, que pueden dar clases. Pero también hay muchos oyentes que tienen una habilidad excelente, ¿no? Para hablar la lengua de señas. Sí es cierto que también hay muchos oyentes que se aprovechan de eso y aunque no tienen todos estos conocimientos, dan clases de lengua de señas, ¿no? Y eso pues tampoco es justo. A veces ellos aprenden, ¿no? De nosotros como sordos, pero también no tienen las habilidades, no tienen los conocimientos para poder enseñarla. Si ellos tienen este conocimiento y son muy hábiles, adelante, pero también si hay sordos con experiencia, entonces ahí sí que la den los sordos, ¿no? Exactamente. Y sí, nosotros como sordos de repente no es solamente que te sepas la seña y ya, no, hay que conocer el contexto en el que se va a desarrollar y también ver si puedes dar clase de señas, si tienes las habilidades, ¿no? Y por ejemplo, no sé, si de repente tienes un grupo de 10, 5, 20, yo una vez tuve un grupo de 70 gentes, entonces fue complicadísimo. Y todos eran oyentes, ¿no? Y los oyentes decían, pues él es sordo, entonces pues vamos a darle trabajo, necesita trabajo, ¿no? Y de repente había 20, ¿no? Y los oyentes lo veían y así como haciendo gestos y ni le entendían ni nada. ¿Y esta seña qué quiere decir? Sí, a veces no se ven bien las señas, ¿no? Y dejan de ir. Y entonces prefieren que sea un oyente. Sí, y lo explican con voz y todo, y a veces parece más sencillo. Y sí, la verdad, de repente cuando es un oyente puede ser un poco más sencillo. Pero pasa como en todos los idiomas. Por ejemplo, si tú quieres enseñar inglés, no es que tengas prohibido enseñar inglés, pero evidentemente tienes que tener una preparación previa para poder enseñar inglés. Y lo mismo pasa para las señas. Tanto oyentes como sordos deben de prepararse previamente para poder después pararse a dar señas. ¿Y qué es lo mejor para una clase de idiomas? Un nativo de la lengua, traer a alguien
que creció en ese lugar donde se habla esa lengua y evidentemente va a tener un acento más natural y va a ser va a ser mejor el aprendizaje. Y lo mismo con la lengua de señas, es mejor que sea un sordo, que sea nativo de la lengua, para que su producción señalada sea más natural. Y sí, también es evidente que los sordos necesitan una oportunidad de trabajo, una opción laboral. Y sí, esta puede ser una de ellas, esta puede ser una opción para trabajar, pero no es una cuestión muy sencilla. No es solamente saber señas para poder dar clase de lengua de señas. La seña de famoso. Así. Así no, esa out. Esa no, y no se ¿Esto rían. qué es? X no, cancelado, fuera, no. Sí, esta no, pero el maestro nos va a enseñar. Ahorita, ¿cuál es la que están utilizando como famoso? Así o así. Esta también se puede adecuar. Mira, él es muy hábil para jugar, ¿no? También puede ser un sinónimo para habilidad. ¿Está para el fútbol? Él es súper profesional o él es muy famoso. Él es un actor muy, muy famoso. Esta yo no la uso, Esta como que a mí no me gusta mucho. Esta es de la lengua de señas americana. Esta. Por ejemplo, esta. Sí, no, hasta te tiemblan los cachetes. A ver, otra vez, la quiero ver. Vamos a ver. ¿Esta o esta? Tiene que ver mucho con el ruido. Y de repente si ven esta y dicen, no, ya esa es. No, si ya tenemos la seña, esta seña, ya está la seña. Incluso, ¿por qué pones este marcador no manual? Es muy, muy hábil. A lo mejor él es súper hábil para la carpintería, para la lengua de señas, pero este es más como para habilidades físicas. Y este marcador va acompañando a la seña. Es natural, ¿no? O sea, sale pues, con la seña. Y es como si las señas fueran afinadas por el rostro, por los gestos. Es como si el gesto fuera afinando la producción señalada, ¿no? Y por ejemplo, si haces esta seña, pero sin marcador no manual, es extraña, ¿no? Y tienes que acompañarla con un marcador no manual, con un gesto. Y esta es una seña que no es nueva, es una seña que desde hace mucho tiempo existe. Y también, bueno, quisiera yo darles como un ejemplo. Edgar juega súper bien. A lo mejor es que esta seña podría ser que él es muy hábil, que tiene muchas habilidades para meter goles, ¿no? Él es un actor muy famoso. Aquí aplicaría la seña de famoso, ¿no? O él podría ser de las personas muy, muy hábiles para eso. También depende mucho del contexto. Esta seña de famoso la he visto y no. Es como una mezcla entre la lengua de señas mexicana, la lengua de señas americana. ¿Y cómo la puedo yo corregir? Pues en realidad, digo, esta es como parte del objetivo del foro, ¿no? Poder analizar ciertas señas y que las podamos, pues, analizar y compartir, ¿no? Y no estar yendo de persona en persona porque, pues, también sería complicadísimo. Sí, es importante que compartamos las señas y veamos cómo se utilizan también las señas para que las empecemos a utilizar. Porque si de repente creen que no existe la seña, pero aquí uno de los objetivos del foro LSM es justo ese, compartir las señas y que sepan que existen señas para muchas cosas, ¿no? En la lengua de señas americana hay muchos espacios en los que se pueden ver las producciones señadas y puedes ver cómo hacen señas, las distintas señas. Y está bien, eso favorece la lengua, la producción en lengua de señas mexicana. Sobre esto, la lengua de señas americana también no es que solamente tenga una seña o que sea solamente una forma. También hay señas diferentes, también hay acentos diferentes dentro de la lengua de señas americana, por regiones. También pasa lo mismo en la lengua de señas mexicana. No es que solamente tenga que decirse de una sola forma.
hay diferentes lenguas de señas, hay diferentes señas para un concepto, y por qué en otros países sí se acepta que haya diferencias y en lengua de señas mexicana no. Y por ejemplo aquí podemos ver estas dos señas para famoso, ¿no? Estas dos se usan dentro de la lengua de señas americana para referirse a lo mismo. Y en México también podría ser así, así, así. Depende también en qué contexto es como se hace la lengua la seña. ¿Esta seña? Brillante, 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 ok, así, así. Ven cómo... Esta es como brillante, como apantallante, ¿no? Y es por eso que los sordos tenemos que empezar a compartir las señas y conocer de dónde vienen las señas para tener cuidado con ellos. Y los jóvenes es importante que lo conozcan. Y ahorita pues todos los jóvenes que nos están viendo allá, hay que aprovecharlo. Y si quieren compartir algo, pues con gusto. Y podemos empezar a explicar, abordar qué pasa con las señas. Porque esto es importante para un futuro, para las señas, para el futuro de las señas. Y sucede no solo con la lengua de señas, también sucede con el español. También el español se ha tenido que ir cuidando, ¿no? Por ejemplo, seña de coche. En español es coche, pero en español no hay una sola forma para referirse a esto. Es coche, auto, automóvil. Hay distintas formas. A ver, a los intérpretes para esta... ¿Cuál es la mejor? ¿Es la de auto o vehículo o carro? No, pues depende del contexto. Pero entonces puedes usar dependiendo del contexto y todas se utilizan correctamente. Sí. ¿Ven? ¿Ya ven cómo no hay como solamente una forma? Aquí tenemos, por ejemplo, a los intérpretes, a Noé y Erika, ¿no? Y de la misma manera... Sí, hacen caras, gestos. ¿no? Y lo que te dicen, hay distintas formas de expresarse, pero todas son válidas. Dependiendo del contexto, es la que vas a utilizar. Pasa lo mismo con la lengua de señas. Y también pasa, yo por ejemplo, si estoy escribiendo mi carro y él lo lee, él puede escribir coche y yo leerlo, ¿no? Y sé que el concepto es el mismo, ¿no? Es un automóvil, es un transporte, un medio de transporte. Entonces se puede escribir uno o el otro y dependiendo del contexto es la palabra. Nadel Cruz. Saber sobre autos no me hace mecánico. Al igual que saber señas no me hace maestro. Sí, si yo sé algunas cosas, eso ya no te hace hábil en eso, ¿no? Por ejemplo, tú puedes ser hábil en algunas cosas, pero no en otras. A lo mejor sabes muy bien palabras y a lo mejor eres un muy buen mecánico, pero no sabes escribir, ¿no? Cada quien tiene su especialidad y a lo mejor tu especialidad es solamente reparar coches, ok, va, y tienes un vocabulario limitado para eso. Sí, quizá pueda hacer algunas otras cosas, pero obvio que hay personas, incluso mecánicos sordos, ¿no? ¿Sordos? Sí, también hay mecánicos sordos y quizá no conocen muchas palabras o a lo mejor él sabe algunas palabras de mecánica que yo no sé y así, ¿no? Y viceversa, algunos conocemos unas cosas y otros otras. Ahorita que decías, hay algo que dijiste que me gusta, ¿no? Y por ejemplo, las herramientas. Esto de los mecánicos sordos, ¿no? Y por ejemplo, iba con un sordo y le decía, la señal, esto está mal. Y me hacía así. Sí, ¿no? Y a veces, oye, pero es que aquí, ¿qué pasa? Y me está explicando y medio me trata de hablar o me lo escribe y de todas maneras yo no conozco la palabra, ¿no? Y me quedé igual. Entonces ya cuando me lo enseña es como mucho más claro. Y por ejemplo, yo cuando iba con el mecánico sordo me explicaba, no, y es que tú cometiste el error hacerlo así y ya. Era más fácil entenderlo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque compartíamos el mismo idioma, la misma lengua. Y lo mismo pasaba, ¿no? ¿O tú cómo lo hacías? Sí, no, yo con el mecánico sordo, pues no he ido, pero a lo mejor me hubiera dicho, es que tú lo aceleraste así, o hiciste eso. Y muchas veces nos quedamos con la idea de que no, es que él me quiere engañar y está abusando de mí. Pero bueno,
Esas son ideas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Tienen algún comentario? Quizá, digo, se los dejo como tarea, cuando estén en su cama, reflexionen sobre el tema. Creo que es un tema muy, muy importante y que para nosotros es importante compartirlo con muchos sordos. Ojalá lo puedan reflexionar. Pues sí, la idea es ir haciéndonos de muchas señas. No es que solamente hay una seña para una cosa o de empezar a inventar señas que ya existen. No, vamos a cuidar el uso de la lengua de señas. Creo que eso es lo más importante, que entre todos lo hagamos. También la mayoría se confunde como decía finish de ASL y ya de la LSN. Sí, a veces se ve finish como así, ¿no? Y tiene que ver también mucho el marcador, pero esto es de la lengua de señas americana. Y ya se hace así. Ya. Ya. Pero también ya lo han hecho así, ¿no? Ya, no. Este es finish. Así es como se hace ya. Ya. Sí, ya fui, ya lo vi. También para También allá esto, también ya se lo hace vi, esta. Vi la película. La diferencia entre... Y para decir competente en algo, es decir, ¿cuál es la diferencia entre competencia y habilidad? La verdad es que se dice igual, esta seña, es lo mismo, se usa la misma. También depende del contexto, en el contexto que lo vayas a utilizar y depende de acuerdo a qué lo estés diciendo, ¿no? Porque de repente hay quien hizo esta pregunta. Nadeli nada más está ahí te voy a chequeando, dar, te voy a dar. Sí, Nadeli nada más está aventándonos ahí, metiéndonos un 4 para ver si caemos. Pero la verdad es que sí es útil, es real. De repente que las personas estén viéndonos y estén reflexionando al respecto, ¿no? Porque a lo mejor pueden decir, no, es con H, ¿no? No, yo me voy, si no sabes, yo me voy. No, y a lo mejor puedes agarrar y usar H para habilidad. No. Es importante el contexto. Yo te digo un contexto, Eddie. Una competencia es el conjunto de varias habilidades. Pues entonces es lo que sabes hacer, lo que puedes hacer. Creo que también es un término muy educativo, ¿no? Muchas veces lo vemos como, bueno, yo tengo que aprender esto para hacer una planeación y poder dar esta clase, tener diferentes herramientas y la usamos también como muchas habilidades, ¿no? Sí, pero es importantísimo el contexto en el que lo vayas a utilizar, ¿no? Y de acuerdo también a qué palabras, a qué señas los vas ya a estar hilando, ¿no? Y sí, tiene razón Nadeli, ¿no? En esto que nos está preguntando. Y es bien valiosa la pregunta, ¿no? Que nos hace Nadeli, y para que todos estemos enterados y sepamos más de cómo se utiliza. Y también, bueno, esta pregunta de una persona oyente es importante para que también nosotros ahorita que estamos dos sordos lo podamos platicar y analizar, ¿no? Quizá nosotros nos los podemos llevar como tarea y poderlo analizar después. Rodolfo López Espinosa, la seña de fantasía. ¿Fantasía? Espérame, yo no vi. A ver, fantasía. No hay una seña para fantasía. Podrías utilizar esta o esta. Esta también, depende mucho del contexto, ¿no? ¿Vieron? ¿Vieron su cara? ¿Ven en lo manual? ¿Por qué sacan Pues, la lengua? no sé, porque si estoy fantaseando, creo que lo haría así. O sea, a lo mejor pensando mal, soñando, estoy
imaginándome que estoy en el estadio y ese es mi sueño, no sé. Exactamente, pero no te inventas una seña y no pones una F y haces el movimiento, no te la inventas. Depende mucho del contexto y eso es lo que hay que analizar. Efectivamente, en eso es en lo que nos tenemos que preparar, ¿no? Y sí, para dar respuestas a todo esto, para poder conocer la lengua de señas, necesitas prepararte. ¿Y qué necesitas prepararte? En enseñanza, pero además necesitas ponerte a estudiar, conocer bien la lengua, ¿no? Y de repente, si los niños te ven como sacando la lengua, incluso tú también te tienes que mirar al espejo para ver cómo haces las señas, ¿no? ¿Y ves que estás sacando la lengua. Ay, tú te ves en el espejo. Sí, es muy importante también adecuar la seña a los marcadores y al sentido del mensaje, ¿no? Creo que eso también es muy importante. Adeli dice, saben que los quiero. Sí, lo sabemos. Sí, nosotros igual. Nosotros a ti también. Y gracias, Nadeli, por las preguntas que son bastante útiles para que todos los que nos están viendo también reflexionemos y pues aquí en el equipo también nos pongamos a pensar, ¿no? Porque lo que queremos es que ustedes, los sordos, todos los sordos que nos están viendo ahí, sí, ustedes todos, también sé que de repente no pueden escribir en español y les causa frustración y Nadeli lo está haciendo rápidamente sin ninguna bronca, pero lo que nosotros que queremos es que encontremos una forma y a lo mejor si un sordo quiere hacer una pregunta, mándenos un video en lengua de señas y podemos generar participación de esa forma. Y si lo que queremos es tener el contacto con ustedes y si algunas cosas no las sabemos, las vamos a estudiar. Lo que queremos es empezar a generar participación entre los sordos y si la escritura les incomoda, no lo pueden utilizar de otra manera. Sí, hay muchos sordos que a lo mejor pues quieren saber quién preguntar o a lo mejor lo quieren escribir y se van perdiendo los mensajes y no me contestan. Yo lo entiendo, no se molesten, también es parte de la tecnología. Vamos a ir viendo cómo podemos hacer este foro mucho más dinámico, que podamos responder y analizar, platicar todas las preguntas y los comentarios. ¿Ya? Ok, pues queremos explicar un poco por qué fue que esta vez el foro se hizo más temprano. La verdad es que hubo varios inconvenientes, varios compromisos. Arturo hizo el esfuerzo por estar aquí, yo por venir, cada uno de nosotros tenemos nuestros compromisos y hicimos el esfuerzo de estar aquí. Pero lo que queríamos era seguir con la difusión, que esto parece ser que está gustando y pues está generando un aprendizaje para todos y no sé, a lo mejor hay alguien que ni siquiera está aprendiendo, nada más nos vea por puro placer y está bien también. Lo que queremos es mantener el contacto con todos. Yo me imagino que a lo mejor hay muchos sordos que nos están viendo en su cama o en la lap, en el baño, están sentados comiendo, viéndonos, viendo la televisión grande y también la pantalla, o hicieron la pantalla grande, no sé, se me ocurre que a lo mejor hay mucha gente viéndonos. Y todos nosotros estamos trabajando, tratando de hacer un trabajo para todos ustedes. Y yo sé que ustedes tienen limitantes para acceder a la televisión y de repente los sordos no se quieren pelear con la televisión, ¿no? Y a lo mejor esto les está siendo accesible para ustedes, ¿no? Y si alguno de ustedes, de las personas sordas, tiene alguna idea de hacer algo en lengua de señas, mándenos sus ideas aquí a Foro LSM y a lo mejor podemos ver y tenemos mucho tiempo todavía para volver a vernos. 15 días tenemos todavía para el siguiente Foro LSM y mándenos preguntas, mándenos lo que quieren y en 2 semanas, el 4 de noviembre, tenemos algo bien padre preparado. Una sorpresita, no les digas, es sorpresa. Híjole, ya lo dije. Pero espérenlo, Okay, en noviembre. Okay. Solamente una cosa bien importante, tenemos que agradecerles a quienes. A los intérpretes, a Noé y a Erika, muchas gracias. Gracias por su trabajo, han estado hablando y modulando la voz, subiéndole. Perdón, luego subo mucho el tono y ustedes tienen que subir mucho la voz, pero bueno, perdón. No, y de repente los sordos, esto de la lengua, no sé cómo lo habían dicho, pero ¿estuvo fácil? Bueno, más o menos. Más o menos, esto. Pero pues es la lengua, así es la lengua, ¿no?
Y para nosotros quizá es muy divertido hacerlo esto, ¿no? Pero para los sordos, para los intérpretes de repente nada, haciendo, veo que también se moviéndose, están ¿no? riendo. Y también están buscando la manera de cómo decirlo, ¿no? Es lo mismo, es exactamente lo mismo. El español es otra lengua, ¿no? Y de repente nosotros a los oyentes los vemos haciéndoselo y decimos, qué chido, pero no entendemos nada, ¿no? Es otro idioma. Así es, así es, así es. Pues muchas gracias y nos vemos en 2 semanas. Nos vemos pronto.